Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy lunes 31 de julio del 2023 comenzamos la vuelta en el interior del Templo Blanco. Vente conmigo y acompáñame. Bueno, pues comenzamos después de este pequeño directo que hemos hecho aquí en el canal y la verdad que no hemos visto ningún tipo de movimiento tanto en el fondo norte y fondo sur con la colocación e instalación de estos paños de pantalla para el videomarcador. Y ahora resulta que se están poniendo las pilas a última hora de la tarde porque están colocando, o al menos están preparando, ese tramo de pantalla, y es que en estos precisos instantes acaban de subir otro a la fila superior de las pantallas que tenemos ya colocadas en la parte del fondo sur. Ahí está. En estos precisos instantes se están colocando una nueva pantalla, pero es que de momento las correspondientes a estos extremos, tanto la parte más cercana al lateral oeste y la parte más cercana al lateral este, pues no han colocado esas cuñas que ya vimos en los últimos vídeos del interior, que estaban preparadas en el suelo, en la losa del terreno de juego, para ser alzadas, izadas a las alturas y por lo tanto proseguir con la instalación de esas pantallas para el videomarcador. Bueno, están justo detrás de la cabeza de este camión, están totalmente preparadas, pero aún no se ha producido la colocación e instalación de esas pantallas con esa forma tan peculiar. Y ahí están preparando pues la pantalla correspondiente a este videomarcador del fondo norte. Lo que digo, ahora a última hora se ponen las pilas. Bueno, vamos a seguir con las novedades que tenemos en el interior del Santiago Bernabéu. Sobre todo estamos viendo que en toda esta zona han estado trabajando y están trabajando dos operarios, y lo que hacen es terminar de colocar estos acoples, estos nexos, para ya por último instalar los asientos. Lo que hacía uno nada más pasar, el primero de ellos, es superposicionar este material, y el siguiente, el que venía por detrás, los ancla directamente. Lo hemos podido ver en el directo, así que si quieres verlo, ya sabes, métete en el canal. Y último directazo del día de hoy, ahí vemos las mamparas de esa línea de palcos en el primer anfiteatro del fondo norte. Veremos a ver cómo terminan de colocar y poner los asientos en este primer anfiteatro de esta parte del Santiago Bernabéu. Seguimos viendo, podemos ver en esta zona de aquí, en la parte norte de la plataforma del lateral oeste, como ya han enganchado esta gran estructura para subirla en cualquier momento. Veremos a ver cuándo se produce, porque aquí no implica que esté enganchado para que lo vayan a subir ipso facto. Como podemos comprobar, en el otro extremo también ya están colocados los cables para poder izarlo a la cercha de rodadura del lateral este. Y si nos vamos a la otra parte, al sentido opuesto y a la zona opuesta de este lateral oeste, ahí en el lateral este podemos ver la parte de la banda con la plataforma y con la gran estructura correspondiente a la parte norte del videomarcador, donde también podemos ver que el útil en los dos extremos está totalmente colocado en esa estructura en la parte central. Por lo tanto, ya tenemos estas dos estructuras, tanto la del lateral este como la del lateral oeste, listas para izar y seguir con la estructuración de esas grandes piezas para el videomarcador 360, que ya sabéis que para el inicio de temporada tendremos todas, excepto las pantallas de los laterales. Al menos es lo que se espera. Por cierto, en esta parte del primer anfiteatro, en las zonas de las nuevas terrazas y balcones de estas líneas de palcos, aquí podemos ver cómo están entrando ya prácticamente en esta línea de palcos del lateral oeste. Ahí vemos una pulidora que está trabajando y operando en la parte de la terraza, que aquí ya hemos visto y vimos la semana pasada cómo colocaban estos raíles para luego posteriormente, ya por último, terminar de instalar las correspondientes mamparas. Por cierto, me parece muy curioso que a la derecha tengamos ahí esa terraza del palco y aquí tengamos 1, 2, 3 asientos, más o menos. Así que para que veáis que hay que optimizar el espacio todo lo posible. Por cierto, a la que estaba comentando esta jugada en el anfiteatro del fondo norte, este primer anfiteatro, han subido otra pantalla. Lo que digo, se han puesto las pilas ahora por la tarde. Han subido la que tenemos a la derecha, que hemos visto antes cómo subían, y ahora a la izquierda han subido otra, la más cercana al lateral este. Por lo tanto, tenemos así ya el videomarcador, que como sigan así esta tarde, al final lo terminan. Aquí tenemos las cerchas del Santiago Bernabéu, tanto las del fondo norte como las del fondo sur. Como podemos comprobar, siguen en la misma posición
que en los últimos días y vídeos. Por lo tanto, ya sabéis que hasta que no quiten los andamios, que son los que ayudan a colocar esas grandes estructuras para el videomarcador, pues no procederán a realizar esa prueba definitiva de apertura y cierre más inflado y desinflado de la cubierta retráctil. Seguimos. Habrá que estar muy atentos porque en breve me da a mí que van a empezar a colocar esas mamparas a modo de barandilla, rodeando esas columnas que tenemos en este caso en la parte del fondo sur, donde ya sabéis que la parte del fondo norte colocaron las correspondientes barandillas. Así que habrá que estar muy atentos durante estos días porque además antes, mientras que hacía el directo, había bastante movimiento. Ahí está. Así que de momento, pues como estamos observando, aún no han colocado las correspondientes mamparas a modo de barandilla. Vimos la semana pasada también cómo estaban trabajando en la colocación de este material para formar el techo de esa línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Ya sabéis que en comparación al fondo norte, esta zona no ha sido pintada y la del fondo norte sí. Ahí vemos movimiento. Esperemos que esta línea de palcos esté lista y operativa para el inicio de temporada en el Santiago Bernabéu. Por cierto, me da que esta plataforma que tenemos montada en la banda del lateral oeste la van a utilizar para montar ya las correspondientes esquinas de las estructuras, que es lo que realmente falta por completar del videomarcador antes de empezar a colocar las pantallas en los laterales. Por cierto, han subido la pantalla del fondo norte y ni me he dado cuenta. Mira, 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 están ahí ya. Están ahí ya, por lo tanto quedaría así. Ya sabéis que el fondo norte va un poquito más rezagado que el fondo sur. Bueno, aprovechamos que se está moviendo el camión, que antes no nos dejaba ver toda esta zona, y ahí podemos ver, como ya vimos la semana pasada, esas pantallas en forma de cuña, que son las encargadas ya de cerrar, en este caso los laterales, en su parte inferior del videomarcador en los fondos, en esta zona que tenemos justo aquí. Y tiene pinta de que si están los trabajadores en esa zona, van a seguir subiendo pantallas a esa parte. Si lo que digo yo, que ahora por la tarde se van a dejar la vida por subir más estructuras. Por cierto, vámonos a la parte del fondo sur con el lateral este. Hoy también tenemos la gran novedad, que en esta parte de la UCO y la UCI han empezado ya a quitar, bueno, han quitado ya del todo esos andamios, esas plataformas que ayudaban a la colocación de ese revestimiento final de esa gran estructura que tenemos en esta parte del Santiago Bernabéu. Como ya bien sabéis, y lo hemos visto en los vídeos de las alturas, que por cierto este fin de semana no ha triunfado, la verdad. Luego no digáis, no, es que queremos vídeo de las alturas, ¿para qué? ¿Para qué? Si luego no se ve. Bueno, pues lo dicho, que en los laterales sobre todo vemos como aún falta por colocar ese revestimiento que ya han colocado en la parte central, y vamos a acercarnos al otro lado y ahí igual falta por colocar todo ese revestimiento blanco como nuestros corazones, babies. Seguimos, ¿qué más tenemos? Vamos. Y ya que estábamos hablando de esa estructura en el fondo sur, vámonos a la estructura del fondo norte con el lateral este Skybar, que como ya bien sabemos colocaron esas estructuras de forma vertical para el cerramiento de la misma, y tienen que empezar a colocar esas mamparas como ya están colocadas en la parte sur, en la parte de la UCO y la UCI. Veremos a ver cuándo empiezan con esos trabajos. Aquí incluso también de refilón podemos ver la parte de las viseras de la parte superior de la torre D, donde hemos visto en el vídeo de hoy, en la vuelta al exterior, que aún no han comenzado a colocar pestañas en su totalidad. Y aquí están preparando más pantallas para subir a esta estructura del videomarcador en el fondo norte. Bueno, vámonos para el primer anfiteatro del lateral este. Bueno, en resumidas cuentas, vamos a ver lo que está sucediendo en esta parte del Santiago Bernabéu, como en el primer, segundo y tercer anfiteatro. Ya sabéis que en esta parte central tienen que colocar esos asientos VIP, que de momento, pues como estamos observando, aún no han comenzado a colocarlos. Ahí tenemos también la parte de la visera de la zona presidencial, donde de momento pues no han colocado esa fascia que han ido colocando en los fondos, en los laterales, para esa colocación de las pantallas del anillo LED. Vamos a bajar un poquito más. La zona de los banquillos, como estamos observando, aún no han comenzado con la remodelación y estructuración de los nuevos y futuros banquillos que tendrá el nuevo Bernabéu.
Si subimos un poco más hacia arriba, vemos cómo están reformando también, hasta incluso hormigonando esta base, esta especie de mirador o terraza que hay entre los banquillos y esa parte, el espacio entre los asientos y boxes VIP que hay entre los banquillos y la zona presidencial, que como hemos visto estos últimos días han estado reparando y reformando todas esas líneas de filas correspondientes a esa zona. Vámonos al segundo anfiteatro del lateral este. Vamos a recoger cuerda, en este caso el zoom, para poder ver mucho mejor, de una imagen más en general, de lo que está sucediendo en el lateral este y sobre todo que por fin empieza ya a cambiar de color toda esa zona, sobre todo desde la parte norte hacia la parte central, donde vemos en la parte entre el segundo y tercer anfiteatro siguen con los paneles de encofrado creando y reformando todas esas filas que tienen que seguir llevándolo a cabo, y vemos ya lo que decíamos, cómo han ido enfoscando, ya cambiando de color esos pasillos, esas filas naranjas. Ahí tenemos también las mamparas en ese vomitorio. Veremos también cuando reanudan los trabajos en la prolongación de visera de esa nueva línea de palcos que vamos a tener entre el segundo y tercer anfiteatro, donde está más o menos la antigua zona de prensa. Imagino que estarán colocando los paneles de encofrado, luego toda esa ferralla y ya hormigonar para crear y dejar hecha ese techo de esa nueva línea de palcos. Nos vamos también a la parte del tercer anfiteatro. Esta semana veremos grandes avances en toda esta zona del lateral este, porque ya hoy lunes 31 de julio, último día de mes, vemos con mucha claridad todos los trabajos que se han ido llevando a cabo, sobre todo en la parte norte del segundo y tercer anfiteatro. Todos esos trabajos que se están acometiendo. Ahí vemos cómo siguen trabajando en la estructuración y la reforma de los diferentes pasillos, en este caso del segundo anfiteatro. Subimos un poquito más hacia arriba. Arriba tenemos la colocación de esas mamparas en la parte del paseo 360 en el lateral este. Abajo, justo en la parte vertical, tenemos las nuevas piezas, nuevas vigas para terminar de instalar ese material para el cierre de la grada en su parte superior. Y como podemos comprobar, gracias a esa plataforma de tijera que está justo en la parte superior, están colocando en la parte más baja de esas viseras de la parte central del lateral este lo mismo que han estado colocando y que hemos visto en el vídeo diario, esas estructuras en forma de escuadra, que imagino que será para luego colocar algún tipo de material para la estanqueidad cuando llueva y que no cale para el interior del paseo 360. Imagínate, pagar una experiencia única en ese paseo que te da la vuelta al Santiago Bernabéu, que puedes ver Madrid desde las alturas del nuevo Bernabéu, y resulta que a la vez que está lloviendo en el exterior, tú también te estás empapando, pagando 60 euros, 80 o 100.000 euros, lo que vaya a valer en toda esta zona. También vemos que siguen completando con esos tirantes en esas nuevas estructuras. Veremos a ver en qué se convierte, porque la verdad que crea bastantes dudas ese nuevo material en esa zona. Y ahí ya van preparando, ahí ya van preparando los paneles de cerramiento para esa parte superior, entre el cuarto anfiteatro y la parte del Skywalk del paseo 360 aquí en el lateral este. En la parte superior, también como en la parte norte, esas mamparas que se han ido colocando en el Skywalk. Retiramos el zoom, volvemos al modo gran angular, y a la que prácticamente voy a salir están preparando otro tramo de pantalla, en este caso en la parte del fondo sur. Aquí podemos ver y visualizar la parte de tribuna del lateral este, sobre todo la parte más cercana al fondo sur, donde han ido quitando ese encofrado. Por lo que podemos ver, ya están prácticamente todas las filas completamente listas. Ahí podemos ver cómo siguen aguantando ese encofrado en la parte de los pasillos, pero es que si nos vamos a la parte norte, a duras penas podemos ver la más cercana a la zona presidencial y palco de honor, que ahí ya parece que han quitado ese encofrado, pero es que no se ve muy bien. Han quitado ese encofrado en esa parte y por lo tanto dentro de poco empezarán a colocar los anclajes e imprimar. Y mirad esta parte de tribuna más cercana al fondo norte, en el lateral este. Ya están preparando la llegada y la instalación de los asientos, esos asientos
abatibles que dijo Nuevo Bernabéu que iban a colocar en toda esa parte. Ahí lo podemos ver. Así que, al igual que este primer anfiteatro del fondo norte, ya tenemos estas zonas listas para llegar y colocar los nuevos asientos. Y también, como podemos comprobar, pues han avanzado bastante la colocación de esos pasamanos en el primer anfiteatro del fondo sur. Lo malo es que con estos andamios que tenemos aquí, que están trabajando en el techo del segundo anfiteatro, pues no lo podemos ver bien. Pero por lo menos ya vemos que la situación cambia y a mejor. Bueno, pues vamos saliendo del Tour Bernabéu. A la izquierda tenemos la fachada del lateral oeste. Ahora vamos a ver la gran estructura del museo del Santiago Bernabéu, del Nuevo Bernabéu. El otro día vimos cómo también empezaban a pintar, sobre todo en esta parte inferior, estas guías verticales que están aquí en el lateral oeste. Y hoy la verdad es que no vemos ningún tipo de movimiento. Vamos a bajar otro nivel más para ver si tenemos algún avance y novedad en estas estructuras de las puertas de acceso. ¡Ojo! Sí. Estas estructuras del lateral oeste. Y ya por último, antes de abandonar el Tour Bernabéu, podemos ver los avances que tenemos en estas estructuras del lateral oeste, con esas mamparas en esta parte superior, en estas puertas más cercanas a la Torre B. Lo que no podemos ver muy bien es la parte central, ahí es donde empezaron a colocar ese material previo a la instalación de las pantallas, y vemos sobre todo avances en la mitad inferior, superior iba a decir, pero es inferior, en estas puertas, que creo que una de estas es la puerta número 6, la que va a ser la que dé acceso a la tienda aquí en el lateral oeste. Más lamas a la izquierda, armarios y más hojas, más lamas en vertical también, para seguir colocando a esta parte inferior de la Torre B. Seguimos ya, queda muy poquito para abandonar el tour. Últimas imágenes antes de abandonar el Tour Bernabéu, y podemos ver cómo han ido despejando esta banda del lateral oeste con esa plataforma que ha ayudado a la estructuración y montaje de esas piezas para el vídeo marcador. A la izquierda tenemos la grada baja y grada alta del lateral oeste con esas nuevas letras, y aquí tenemos la parte de la grada del fondo sur. Hemos visto ya que colocaban esos anclajes sobre todo en la parte izquierda, y esas estructuras para los canalones de hormigón que han ido colocando. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, dale a like y suscríbete, nos vemos pronto.